todas formas, tú, Alex, comentabas que, por lo que he entendido, tienes una concepción básicamente funcional del uso de la tecnología en tu trabajo. Sí, como herramienta, por así decirlo, como herramienta Es decir, posibilitadora de no un consideras lenguaje. que condicione tu discurso. En el caso, quiero decirte, en el caso de Iris, realmente el uso de la tecnología era lo que le daba sentido a esta producción. Sí, no, en el mío no. Es decir, digamos que es algo fundamental en nuestro trabajo, pero no creo que sea eso lo que le da sentido. Es decir, es una herramienta que posibilita un lenguaje, pero no es el, digamos, no es el armazón, o nosotros no creemos que es el pal de paller de la Es la experiencia de la del compañía. LSD en un laboratorio, ¿no? Tate. El contacto con lo divino en un laboratorio de alta tecnología. No obstante, cuando se suele hablar localmente de creadores que hoy mismo trabajan, vuelvo para entendernos a este léxico, artes escénicas y nuevas tecnologías, tú eres una presencia recurrente. Sí, sí, sí. Pero un poquito también retomando lo que decía Marcelí, ¿no? Que a él le interesaba explicar algo sobre procesos caóticos o algo sobre procesos aleatorios caóticos, y que había algo de las tecnologías o había algo de los nuevos medios que le permitían explicar esto. Pero es bonito que él parte de, mira, es que yo lo que quiero contar es esto, y cojo y me nutro de estas herramientas. Si yo me tuviera que definir, me definiría, pues mira, somos una compañía que trabajamos con tal concepto a través de nuevas tecnologías, experimentación del lenguaje, bla, 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 bla. Pero yo lo que quiero hablar es de esto, ¿no? Sí. Es que creo que es importante, ¿sabes? Porque si no siempre tengo la sensación de que corremos el riesgo, o al menos yo, corro el riesgo de acabar convirtiendo las performances como la conversación ayer con el colega sobre el iPad, ¿no? Es decir, mira, y hace esto, y hace esto, y hace esto, usen tú. Y hace esto, y hace esto, y hace esto, pero... En una demo. Sí, en una demo, en decir, mira, y si me muevo para aquí, pues sonará un sonidito, un sonido, y si tal, interactuaré con las luces de cierta manera y demás. Si no, me da miedo esto, es decir, si no hay como algo que genera ese movimiento, es decir, y algo muy anterior que genera ese movimiento, como decía Noé de Apaches, si no hay algo que se está gestando muy inicialmente que hace que tecnología y en este caso ella es la danza, generen una cosa común, Entonces, volviendo un poco a lo que yo decía antes, me vais a permitir la licencia, tendríamos aquí un uso protésico y aquí un uso estructural. En cierto modo, ¿no? No sé, porque creo que... Ya sé que suena muy feo, ¿eh? No, creo que no va tan en contra, porque creo que la propuesta para nosotros fue muy importante de entrelazarlos, que es básicamente lo que tú dices también. Porque, por ejemplo, mi experiencia como espectadora de teatro o danza con nuevas medias muchas veces ha sido que puedo ver o esto, o la pantalla enorme de vídeo, o la interactividad de un vídeo a través de motion tracking, o la bailarina. Entonces, o se va esto o se va esto, porque no puedo percibirlo todo a la vez. Y creo que esto es... Y también creo que hay una gran pregunta para mí fue súper interesante la cuestión del tamaño de proyecciones, del espacio hacia donde quiero echar la proyección. Por ejemplo, en nuestro caso grabamos desde esta caja y proyectamos a esta caja. Y creo que de esta manera también pasó una cosa que pasó una fusión de la persona dentro de esta caja, que no es opaca, entonces también deja ver que ahí dentro hay una persona que en vivo está trabajando con todo esto. Y para nosotros era lo más importante de encontrar esto, donde las dos cosas se unen y sale algo más, algo que yo sola no podría hacer, pero también la tecnología sola no podría hacer. Pero aún así creo que nos hemos influenciado mucho la tecnología a mí, pero también al revés. Pero, por ejemplo, en la caja tenemos sensores que perciben el movimiento que hago yo dentro de esta caja
Y esta información, que son números básicamente, se pueden relacionar con cualquier cosa, la que tú quieres, con el sonido, pero el sonido quiere decir el volumen del sonido, la percepción de distancia del sonido, la velocidad del sonido, los graves, los bajos, los pa, 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 pa. Luego estás ahí con un abanico enorme de posibilidades y al final lo que nos pasó fue nos teníamos que limitar. Por ejemplo, en un momento tuvimos 16 sensores dentro de la caja y fue una cosa de y era, claro, ya no sirve tanta tecnología para conseguir lo que quieres decir, y creo que para mí eso es lo importante, de buscar el equilibrio, hasta dónde llego yo, donde todavía me sirve todo este ámbito que he creado de vídeo, de proyección, de interactividad de sensores, y donde ya me supera como performer en el espacio y me come a mí. Sí. Y eso seguramente no es lo que buscamos. Entonces, sí. Supongo es como una silla es súper fácil usarla en el escenario, ¿no? Quiere decir que coges, la mueves, la desplazas, la rompes y demás. Los sensores son súper complicados de usar. Y con una silla pues puedes hacer o cabaret o puedes hacer Café Müller, ¿no? Pero la idea de hacer cabaret o de hacer Café Müller, es decir, está anterior a la silla. Bueno, quiere decir que la silla es simplemente el elemento para hacer Café Müller o para hacer cabaret. Exactamente lo mismo con los sensores, ¿no? Son como el mediador para hacer algo. Pero su abanico de posibilidades, como la página abierta en blanco de Word, es tan inmenso que yo siempre me siento que si no hay esta génesis anterior, es mucho trabajo vacuo, es mucho trabajo azaroso, excesivamente azaroso. Ahora sí, en un contexto como este que se habla de investigación escénica... Perdona, y como dice Uriol, es decir, usamos las nuevas tecnologías a punta pala en nuestra compañía, es decir, continuamente en todas las producciones, en todas nuestras 8 últimas producciones. Quiero decir, y sí, creo que realmente es algo que nos define y es algo definitorio nuestro, sí. Pero es como quiero hacer ver la diferencia, ¿no? Que es el por qué está antes. Perdona, Jordi. No. Que en un contexto como este que hablamos de investigación escénica, de hecho, yo creo que uno de los problemas fundamentales, después de las conclusiones hablaré muy brevemente del tema de investigación y arte escénico, pero de hecho yo creo que lo que falta quizás es la posibilidad de investigar mucho y tendido en el tema de tecnología y arte, ¿no? En definitiva, es decir, la tecnología también permite para el programador o para la persona que trabaja con la tecnología, fuera de lo que es el arte escénico, tener es como el músico que puede trabajar en casa con unos medios más o menos importantes, pero en un espacio reducido, con poco infraestructura humana, que al fin y al cabo es lo que acaba siendo complicado de mover. Pero cuando se reúnen todos aquellos elementos que requiere la escena, que es poner en marcha un dispositivo que tiene que ver con múltiples capacidades humanas y múltiples capacidades tecnológicas, y eso actualmente, por desgracia, va muy unido siempre a unos calendarios de producción muy determinados, a un presupuesto muy determinado, y no estoy hablando de un momento utópico en que tú puedes trabajar con el presupuesto ilimitado, con recursos ilimitados, no. Simplemente me refiero a que hay que crear esos espacios a nivel de investigación necesarios a todos los niveles, como para que realmente se pueda recorrer un camino que hasta ahora es muy difícil de franquear, ¿no? En el caso de, creo que Iris lo que está planteando es decir, vale, sí, tengo 10 sensores, llega un momento que pero con que tengo que hacer la pieza, pues lo mejor es coger esos sensores y vamos a apartarlos un poco, en todo caso vamos a hacer que todos hagan una cosa, simplificar, al fin y al cabo. Un poco sin definirlo, lo que se está planteando aquí es que yo creo que en muchos casos los procesos de investigación acaban frustrándose por una contraprestación de simplificación de todo ello. Y muchas veces las piezas que hoy podemos ver tienen que ver con esa simplificación por una imposibilidad de continuar trabajando. Incluso el work in progress es como un nuevo invento necesario para justificar que, bueno, oye, es que esto no es la pieza, ¿eh? O sea, que nosotros seguimos. Y gracias al work in progress, muchos creadores pueden seguir
elaborando su pieza y además que las instituciones se crean que eso es como otra cosa para recibir más dinero, como para ir avanzando, porque es la única manera como de engañar, porque hay que ir así, hay que ir así, es así, es así, para que decir, bueno, yo es que necesito un año de trabajo, necesito un poco de dinero, entonces con que no me lo darán de golpe y no lo tendré enseguida, me lo invento en 3 fases, etcétera, etcétera. Pero que de hecho la tecnología y la investigación yo creo que son 2 elementos que van muy unidos porque se requiere más tiempo y más espacio. En este aspecto, si me permites unos minutos de publicidad, justamente este es uno de los ejes fundamentales del centro que gestionamos Julià, Òscar y yo en Sabadell, un Media Lab enteramente con mucho equipo, con mucha tecnología a la disposición del creador, que está concebido específicamente, y esto es una de las singularidades que tiene, para las artes en vivo. No es un Media Lab de un centro de arte contemporáneo donde yo voy a... No, o sea, todo el material está comprado y montado pensando en las artes en vivo, y uno de los ejes que queremos desarrollar, evidentemente, porque consideramos que es una de las lagunas graves que existe hoy día en esta escena, es precisamente la labor de investigación sin compromiso de producción, por decirlo de algún modo. Que puedas venir ahí a equivocarte a gusto, a investigar, a probar cosas, y sobre todo, para nosotros es muy importante, a entrar en contacto con otras personas de otros ámbitos que pueden estar interesadas en la misma tecnología, pero no con la misma finalidad que tú. Nosotros nos planteamos hacer, por ejemplo, talleres de investigación con duraciones de 3-4 meses y en las cuales pueda venir tanto, ¿qué te diré yo?, un biólogo, como un bailarín, como un arquitecto, como un ingeniero de puentes y caminos. ¿De acuerdo? Para realmente hacer que sucedan cosas. Y sí que es lógico, creo yo, tal como tú lo planteas, que realmente en este tipo de trabajos, por decirlo de algún modo, el circuito establecido de producción, de explotación, de distribución, en cierto modo es un palo en las ruedas para la evolución de estos procesos. Con la Iglesia hemos topado realmente, ¿no? Sí, aquí podríamos hablar horas de este tema. Y es un tema complejo y lo que sí que y seguirían sin subvencionarnos. O sea. Correcto. Y además yo creo que hay que alejarnos de la subvención. La subvención ha hecho mucho daño al arte en general. Eso no quiero decir que... O sea, hay que buscar nuevas fórmulas, pero eso también sería muy largo porque hay un juego perverso en que... a ver, al fin y al cabo los creadores quieren ganarse la vida con su trabajo. Es lo mínimo que se puede pedir. Nos han hecho creer que eso es posible en un país como este, pero es falso. O sea, ya hemos hablado 1000 veces, no lo rompas. No romperé el micro, no me alargaré en eso. Pero al fin y al cabo el creador quiere vivir de su trabajo. Con que no hay esos circuitos, el creador tiene la única opción de irse a la puerta de las instituciones, de decir, bueno, a ver, ¿cuándo sacáis las subvenciones y me dais los 3.000, 4.000, 6.000, 20.000 en el mejor de los casos, ¿no? Eso también es otra problemática añadida de la cual también hemos hablado estos días y también sería muy difícil hablar, pero quiero subrayar lo que ha dicho Òscar en el documental, que por cierto después también nos sale un poco la pelota, pero no mucho, ¿eh? Y lo que decía ahora Oriol, ¿no? Que es decir, la investigación en este país se tiene que entender como un proceso al margen de lo que es los sistemas de producción. Se tiene que llegar a ese momento, es como un laboratorio, ¿no? O sea, yo quiero investigar sobre esta cosa. Ahí hay un proceso que eso no llegará nunca, no tiene por qué llegar nunca a ser nada más que un proceso de investigación, que en todo caso su mayor objetivo es que si sale alguna hipótesis de trabajo allí, le sirva a otro creador. O sea, los investigadores que han dedicado su tiempo y su espacio a investigar en eso, si sacan alguna conclusión, eso está a disposición de la humanidad como para que otro diga, hostia, pues mira, lo que han hecho esta gente está muy bien y yo lo recojo para hacer mis cosas, ¿no? Se crearía un ciclo muy interesante ahí y muy rico, muy enriquecedor, que realmente daría pie a otro tipo de arte, bueno, no otro tipo de arte, no, ya sé que estoy simplificando mucho, a otra dinámica mucho más rica, mejor dicho, ¿no? Es que si me permites, perdona. Claro que sí. Ya está inventado. No, sí, yo no estoy inventando nada, por supuesto, por supuesto. Es científica que funciona así. Por supuesto, por supuesto. El problema es, ¿por qué la gente que estamos en cultura no podemos sumarnos a ese modelo?
Pues no podemos sumarnos a ese modelo porque para empezar nosotros mismos no nos lo creemos. Nosotros no nos creemos que nuestra investigación, nuestro trabajo, pueda llegar a tener unos réditos sociales más allá del marco, en este caso, de la escena. ¿Tú crees que no nos lo creemos nosotros o no nos creen los que tienen el poder Yo como creo para...? que en gran parte nosotros mismos no nos lo creemos. ¿Sabes? Que aquello que nosotros investigamos, como tú estabas diciendo muy bien hace un momento, esa dinámica de investigación evidentemente puede servir, digamos, para, digamos, dar cursividad a una serie de inquietudes dramatúrgicas que tú tienes. Pero eso genera también otras energías que fugan y se pierden. Igualmente esas energías son también rentabilizables por el sector, por el tejido, ¿sabes? Yo creo que, por ejemplo, el caso que decía, bueno, no quiero tampoco acaparar mucho, pero muy rápidamente, lo que decía Alex, ¿no? ¿Para qué sirve una PDA? ¿Sabes? Una PDA, pues sí, sirve para leer un libro y tal. ¿Para qué sirve un teléfono móvil? Pues un teléfono móvil puede servir para enderrocar un gobierno, como se demostró en el 11M aquí, ¿verdad? Con la cuestión de los SMS. ¿No? ¿Para qué sirve un avión? Un avión, no, ¿para qué sirve? Para trasladar gente, sí, pero según cómo lo puedes estrellar contra un rascacielos y abres una nueva era en nuestra civilización, ¿de acuerdo? Entonces yo creo que nuestra competencia, tenemos que empezar a creernos que nuestra competencia, más allá, y eso es una cuestión que tiene que ver, yo creo que hay que distinguir entre producción e investigación, y hay que entenderlas todas en el mismo plano, es decir, una no es mejor que otra, pero son diferentes. La producción es gestionar lo existente en base a lo que tú quieres hacer. Lo que tú decías, Alex. ¿Qué quiero hacer? Yo quiero expresar esta idea. ¿Utilizaré esto, un sensor, o no lo utilizaré? Eso es producción. ¿Okay? La investigación es otra cosa. La investigación tiene que ver con no crear, sino producir. Producir lo emergente, lo que todavía no es visible. Y eso, hoy por hoy, es simplemente una competencia clara, por ejemplo, de la investigación científica, pero no de la cultural. ¿Sabes? Y lo que en el fondo decía, entiendo yo que dirá este documental, unas cosas que dirá este documental, es que hemos de empezar a ir a ese mundo, a ese nuevo mundo, ¿sabes? En el cual, de la misma manera que el arte del siglo XX fue una derivación del teatro, que fue el cine, que venía de allí, pero era otra cosa, probablemente hoy hay las bases puestas para que desde las artes en vivo y la performatividad podamos ir a otro sitio que estará muy lejos de la escena, pero que será heredero nuestro. Y yo sospecho que eso tiene que ver con la interacción real, como decía Oriol, con otros sectores de investigación. De esa manera que los políticos hacen teatro, nosotros podemos hacer política, por ejemplo. Sería un buen relevo, ¿no? Perdonad, sé que Alex tiene 3 minutos. Sí, y en cualquier caso, si bien el cine sustituyó al teatro y el teatro tuvo que encontrar nuevas formas de expresión, nosotros nos encontramos en un ramal de estas, en un rizoma de estas nuevas formas de expresión. Y evidentemente levanto la bandera por esta forma y no denosto, pero digo, cuidado teatro de texto o cuidado forma de teatro dramático tradicional que estás luchando contra cine, ¿vale? O que te estás colocando en un segmento de mercado el cual ya está copado, muy copado y, como decía Marcelí, con una industria muy potente y muy bien creado y recreado. Sí, evidentemente, si se ha de crear un nuevo teatro pasa por la investigación, pero claro, quiere decir crear un nuevo producto diferente. Se requiere tiempo, se requieren medios. Para mí... Sí, pero por las pesetas no me mires a mí, ¿eh? No, medios en cuanto a Media Lab, en cuanto a laboratorios, en cuanto a calderas reales. Insisto en lo que decía Óscar, si hay algún inversor en la sala... Hay un comentario Perdón. aquí. Pero no sé, a mí me parece que la historia teatral ya ha demostrado que ha tenido laboratorios de pura recerca. El Ponte de Grotowski, de Odin, por ejemplo, que no ha hecho un espectáculo por los 6 últimos años, y que cada año tiene su Odin Week, donde mira, este año hemos trabajado esto, mira lo que hemos trabajado, si lo quieres utilizar, haz lo que quieres, pero entonces no sé si de verdad no ha existido como decía usted. Yo creo que en el caso de lo que estamos hablando hay un hándicap importante y es la disposición de unas herramientas que valen muchísimo dinero, que necesitan unas
infraestructuras muy determinadas. Es decir, Grotowski, además con su propuesta teatral más, con una habitación se basta y se sobra para investigar durante 10 años. Si quieres investigar en esta convergencia, por ejemplo, de performatividad y tecnologías digitales, requieres de un contexto muy determinado que tiene un coste también muy determinado. Un proceso, no tiene una manera de producción recerca. Que yo, el señor, no me acuerdo su nombre. Oscar. Decía que aún en las artes no existe alguien que investiga y después alguien que produce. Quería dos columnas diferentes, dos trabajos diferentes, ¿no? Donde los resultados de la recerca ayudaban a la producción, ¿no? O se entrelazaban entre ellos. Donde para mí los centros, como ya he citado, han creado estas condiciones de proceso, donde tenían algo que investigaba y no hacían nada, no buscaba resultados, investigaban. Y después eran nosotros, a productores, como decís, que podían recoger los frutos de esto. Y esto como proceso para mí en teatro ya ha existido. Pero no es una cosa... Ahora también, ¿crees? Por ejemplo, en el Estado español, tú hace tiempo estás por aquí. ¿Tú de dónde eres? De Bélgica. Bélgica. Claro, Bélgica. Tú juegas con Bélgica. Así no juego. Estás en la Champions. Un momento. Es que claro, dejando de lado Bélgica, Holanda, Alemania, ¿hace mucho que estás por aquí, por el Estado español? Sí. ¿Cómo ves el Estado español? ¿Eso lo aplicarías al Estado español, lo que acabas de decir? ¿Crees que existen estos centros donde...? Básicamente no, pero lo que quiero decir como proceso de búsqueda cultural, artística, para mí ha existido. Sí, conceptualmente sí, seguro. Es lo que decía Óscar, que esto no estamos inventando nada, esto evidentemente otros países más desarrollados como el vuestro, por ejemplo, hace mucho tiempo, años. El otro día hablábamos, también hay que pensar que yo justifico siempre esto, somos un país joven democráticamente hablando, nos falta mucho por recorrer, todo llegará, yo creo que nos faltan 20 años aún para llegar a según qué puntos, pero bueno, ya nos faltan 20, antes nos faltaban 50, ¿no? O sea, yo soy positivo en ese aspecto y poquito a poquito hay algunos que vamos haciendo un poco así de como, empujar un poco más. Pero evidentemente que eso ha existido, eso existe, pero hablando del entorno del Estado español, que es un poco lo que el Scanner quería resumir para un poco dar tensiones respecto a dónde estamos y hacia dónde vamos, eso aquí realmente es bueno, podríamos hablar de algún centro, alguna cosilla, pero con que no es el tema ahora, ya os digo yo que este tema de investigación por aquí, creación por allá, no existe, sino que es lo que decía el primer día cuando presentaba el Scanner, que es todo va junto, ¿no? Ahora, y es como vamos a hacerlo todo a la vez, y al final los espectáculos, yo creo que pocos creadores acaban la pieza y dicen, a ver, esto es lo que quería hacer, ¿no? Porque llegar ahí es una mezcla de tengo que acabar, me he quedado pendiente esto, me falta lo otro, y es como un momento de decir, vale, pues lo paro aquí, ¿no? Lo paro aquí porque tengo que estrenar y ya está, ¿no? Entonces, un poco lo que está pasando ahora en el arte escénico más contemporáneo tiene que ver mucho con las dificultades del proceso, y yo creo que lo dejo aquí. De todos modos sí que les quería preguntar, tanto a Alex como a Iris, no sé si vuestras producciones gozan de subvención pública. Sí, los dos, ¿no? Vale. ¿Hasta qué punto consideráis que para el estamento que subvenciona es un plus? Sabéis que esto de las subvenciones van por puntos, ¿no? Es como llevar a los niños a una escuela pública. Te dan cuanto más jodido estás, más puntos te dan. Entonces, es verdad, funciona así. Entonces, ¿creéis que realmente el destacar que trabajáis con nuevos media os proporciona más puntos de cara a lo subvencionable? Es decir, me refiero a esta, no por vuestra parte, sino por parte del estamento, a esta concepción pirotécnica de la tecnología de la que hablaba antes, que realmente no profundiza en la tecnología, sino fa modern, para entendre'ns. Justo este año, ¿no? Salió en el CONCA la modalidad, la casilla de multidisciplinares. Es decir, que por primera vez decías... Pero multidisciplinares también es el bombero torero. Sí, exacto. Pero decías, Dios mío, por fin no me de catalogar en danza, no me de catalogar en teatro, no me de catalogar en tal, sino que tenías casi una casilla donde
Que donde podías reconocerte. curiosamente fueron los artistas los que Sí, pidieron sí, esta gracias a la categorización. Asociación Sí, de pero Artistas las paradojas. Escénicos, de lo cual... Bueno, pero quiero decir que al margen de lo que pensemos, yo puedo confirmar que sí, que da más puntos. Que mola, Claro. mola mil. Mola. Pero a mí me parecía interesante porque nuestra subvención, por ejemplo, viene de Austria, así que es igual no sé cómo sería diferente aquí, pero te dan más puntos, pero es una gente que no sabe qué significa eso. Es algo porque está de moda. Ahí voy yo. ¿Sí? Entonces, no sé qué beneficio trae esto, ¿sabes? Tú puedes decir, sí, uso nuevas medias porque en algún momento igual vas a poner una proyección y lo probable es que te van a hacer más caso al leer eso. Oye, a ti en especial me vais a permitir el chiste, Iris es de Linz, la ciudad donde se celebra Ars Electrónica anualmente, con lo cual tú ya tienes más puntos todavía Más puntos. por el padrón. Por vivir ahí. Bueno. ¿Y tú, Alex, compartes esta opinión? Sí, sí. Aunque también partiendo una lanza a favor nuestro, es decir, a favor de la compañía, somos la compañía que ha girado más en toda España en este tipo de producción en los últimos 4 años. Por tanto, quiere decir que también hay un... ¿En qué condiciones? ¿En qué condiciones? Bueno, girar más significa, ¿cuántos bolos? Este año, que es el que más, 50. De 30 a 50 bolos. Que nosotros lo consideramos una locura, un desfase. Eso sí, bolos todos, o la mayoría, a caché, es decir, con condiciones completas o casi completas. ¿Vale? Es decir, que creo que sí que evidentemente ayuda, el mudar, no, aquesta, el ser moderno y usar las tecnologías y demás, pero la administración en cierta manera también está atenta, ¿no? Sí, pero Iris dice una cosa importantísima para mí, que es que ¿quién entiende eso, no? O sea, ¿quién entiende? Claro, Porque, bueno, sí, sí, ¿qué significan nuevas tecnologías? A lo mejor uno pone una proyección y le dan dinero. Entonces, yo creo que Iris, no sé, si no me corriges, quiere decir, a lo mejor si alguien entendiera bien qué significa eso, no se trataría tanto de puntos, sino de marcar como un camino desde la institución que realmente nos dé la posibilidad de organizar eso, de crear una política que estimule que esa creación a través de la tecnología tenga un sentido, ¿no? Porque ahora, en serio, yo o sea, sé que puede venir Iris, que si conoces su trabajo ves que ahí hay un nivel o sea, una inserción de arte y tecnología, de arte escénico y tecnología que está mucho más allá de la proyección de vídeo, como supongo veremos en un momento, ¿no? Sí, es que, perdón, es que he cambiado el orden porque si Alex tiene que marcharse, que tenerlo el máximo ratito a él y luego ponemos las imágenes. Y al lado me presento yo, que digo, pongo un vídeo, ¿no? A mí me darán el mismo dinero que a Iris, pero claro, nadie dice, a ver, vamos a organizarnos. O sea, a lo mejor Iris requiere más dinero que yo porque ella hace otra cosa, ¿no? Eso no pasa. Entonces, si alguien desde arriba dijera, no, daremos más dinero en base a unas cuestiones que yo conozco de base y con que las conozco puedo aplicar criterios que me ayuden a decir cuánto dinero necesita Iris. ¿Y cuánto tiempo? ¿Y cuánto tiempo? Porque aquí también uno de los puntos también va con, a ver, ¿qué pide? 9.000, vale, 9.000 no puede ser, serán 6.000, porque hay 7 y hay que dar a los 7, entonces serán 3.000, toma 3.000. Y Iris lo hará con 3.000 cuando necesita 9.000, que eso es otro problema, ¿no? Porque entonces el espectáculo, ella con que cree en su arte, lo hará con 3.000 y bueno, aunque no llegará... Aunque tendrá que justificar 9.000. Esta es la otra. Eso es lo que... Solo quería decir esto. Perdona, sigue, Oriol, perdona. No, continúa, por favor. Yo creo que esto es importante porque también tiene que ver con el hecho cuando hablamos de la idea de lo que es la investigación, de lo que es la producción, y estoy de acuerdo que son dos ámbitos distintos, pero de todos modos, si tú haces una producción, lo que todavía no dejas de hacer es una creación que tiene que ver siempre con investigación y para mí, sobre todo, tiene que ver con juego y perder el tiempo. Trial and error. Como, por ejemplo, hay una frase de Einstein que a mí me encanta que dijo, no entiendo por qué tengo las mejores ideas cuando estoy en la ducha. Y creo que esto, ahí, ¿dónde vive la creatividad? Porque no vive necesariamente en lo racional, yo voy investigando sobre cómo funciona esta máquina, qué me hace hacer cuando hace pip y yo reacciono. No, hay un ratito de me pierdo con este medio, hago de todas las tonterías que me salen de la cabeza como un pequeñito nini,
que da la vuelta a todo y de repente te encuentras, como hemos dicho antes, las mejores ideas que son accidentes, que dices, hostia, ¿esto qué era? Mira, eso es interesante. Pero creo que es lujo ahora de permitirse este tiempo, de perderse dentro de un proceso creativo y llegar a un sitio donde dices, ahora he encontrado algo nuevo, porque lo nuevo no surge porque repites cosas que ya sabes. Que es algo, permíteme un matiz solo, Alex, es algo que además, y sabes tú mejor que yo, está muy asumido, por ejemplo, en el ámbito coreográfico, en el ámbito de la creación. O sea, yo he trabajado en bastante, ya lo sabes tú, en unas cuantas producciones de danza contemporánea y básicamente el primer mes es vamos a improvisar y a partir de aquí samplearemos, si me permitís volver al juego de palabras, samplearemos y los hallazgos los aprovecharemos. Evidentemente estamos hablando de un contexto con un tempo muy distinto. Como tú decías, no es que yo necesito 3 semanas para hacer esto. Claro. No es me pongo a improvisar y a ver esto que has hecho, vuelve a hacerlo. Tal, coño, aquí tenemos algo, ¿sabes? Es exactamente esto. O sea, los procesos de investigación a este nivel, en el ámbito, por ejemplo, de la danza, del teatro físico, de la danza-teatro, está asumidísimo y es una práctica más que habitual. Luego a mí me parecía curioso, por ejemplo, nuestro programador, es como casi que cuando trabajas con músicos indirectos también te pasa un poco eso, que vienen, tocan, dicen bien, ¿no? Y ya. Y tú, bueno, pero la búsqueda de entre la música y entre la danza, ¿dónde queda este ratito para trabajar con ellos? Pero pues, no todos son así. no, pero quiere decir que para mí el razonamiento de una persona que trabaja con el ordenador es programo, acabo y fin, y eso es. Y creo que es importante de comunicar esto también, de que luego empieza la búsqueda de nuevo, la investigación real. Y creo que para alguien que estás acostumbrado a trabajar con esto, hacer ceros y unos y cositas, lo veo un poco distinto, porque, y no sé cuántas veces me ha dicho, pero funciona. Yo, ya, pero necesito que estés aquí tú para que yo pueda ahora jugar con eso. Y ahí es porque, claro, tú necesitas a todo tu equipo, aunque estén solamente mirándote y haciendo ping, 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 porque todo el trabajo lo ha hecho en casa, pero necesito que estén todos presentes para buscar. Y creo que ahí para mí era curioso porque necesitábamos realmente gestionar entre los tres un cambio de pensamiento de lo que es el proceso. Espera, Alex quería hacer una última intervención. Vamos ahí un poco diciendo las ideas que creo normalmente son en la ducha, parafraseando a Einstein y un poquito de lo que decías de este proceso de pérdida. Walter Benjamin decía la famosa frase de que no soporta 2 tipos de personas, ¿no? Las que van a una ciudad y no saben perderse, pero sobre todo las que una vez perdidas pues no saben encontrarse, no saben encontrar cuál es el camino. Y creo que esta es una de las grandes virtudes o una de las grandes definitorias de este tipo de trabajo que estamos haciendo. Gran parte del proceso es en la pérdida, es en la prueba. Creo que además la danza ejemplifica muy bien, es como muy paradigmático, pero la virtud está en saber de esa pérdida hacer algo, un encuentro, hacer algo que sublime más adelante. Este es el trabajo con esta caja
Sí, Vale, esa caja negra. esa es la caja negra. Muy bien. ¿Cuándo podremos verlo otra vez? En Barcelona, ya que estamos. Promocionate, hija mía. Ya, no lo sé aún, por eso. Estupendo. Sí, hemos estado aquí en el GREC, en el Festival GREC, dentro de la programación en La Caldera, y luego en La Pedrera también, en el Festival de Danza que se hace ahí, que ha hecho Tony Mira este año. Y ahora tenemos que reposar, dejar que repose un poco y luego vamos a volver a arrancar, espero. Muy bien. Ens ha deixat aquí el que no està escrit. No sé, ¿qué tiene artefacto contra la natura? ¿Qué tiene? ¿Tienes run? ¿Tienes ran aquí? Sí. Pues yo creo que ran a lo mejor es una buena opción, pero no sé qué corte es tampoco. A ver. Oh. Minuto y medio, estupendo. A ver. Esta ya la he visto. Te he copiado, ¿eh? Hay una influencia común entre Iris y Alex. ¿Cómo es Alex? De verdad, ¿eh? Este es un proyecto del año 94, 92, no recuerdo ahora. 92 o 94, no recuerdo. Digo, 2002 o 2004, perdón. Auténtico pionero. Alguien que avanza siempre hacia adelante, que fluye hacia adelante, sin peso, sin historia, sin pasado, sin nada, siempre hacia adelante. ¿Puede alguien imaginarse esto? Alguien siempre hacia adelante como un jodido nadador. ¿Puede alguien ayudarme a imaginar esto? ¡Por favor! Sirva como ejemplo. Muy bien. No sé si alguien de vosotros tiene ganas de trabajar con nuevas medias, pero creo que una cosa para mí ha sido importante de reconocer que no es una cosa que va rápida. Entonces creo que si ahora me metería otra vez a trabajar con algo así, sería de encontrarse, de trabajar un tiempo y luego separarse y cada uno trabajar en lo suyo y volver a encontrarse. Creo que es una cosa que así, por fases, funciona mucho mejor. Porque, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer esta pieza en 2 meses y era una cosa casi imposible. Y reconocer que cada uno tiene su propio ritmo y creo que ahí es mejor y buscar por estas temporadas, buscar la subvención y buscar el espacio y creo que hay una manera de hacer las cosas dentro también de cómo funciona este país con sus dificultades y posibilidades. Por supuesto. De hecho, se siguen haciendo muchas cosas. No, bueno, yo simplemente esperar que hayáis sacado alguna cosa en claro sobre este follón que os hemos presentado hoy aquí. Agradecerle a Jordi que haya contado con nosotros para esto, a Iris y a Alex, por supuesto, por haberse apuntado. Y nada, simplemente la idea de lo que tenía yo y mis compañeros era presentar una realidad, unas circunstancias, un futurible, sobre todo. Creo que es lo más interesante esta conquista del oeste a la que hacían referencia en esta versión beta de Otro Futurible, de este documental sobre artes en vivo.
y tecnología digital. Espero que os haya interesado. No tengo mucho más que añadir, sinceramente. Nos vemos fuera en un minuto. Y luego volvéis a entrar porque están las conclusiones del escáner. Están las conclusiones. Y lo que hace en Patchwork, si va a ser posible a partir del 1 de enero de 2011, creo que no tiene precedentes en el Estado español, si no me equivoco. La pregunta No, es... precedentes sí. No creo que ahora mismo no hay nada igual. ¿Me estoy equivocando, no? Que yo sepa, ¿no? Por tanto, aprovecharlo, decírselo a la gente, porque puede ser el inicio de que realmente pasen cosas interesantes a nivel tecnológico y en la relación de arte y tecnología. Y es una manera también de dar entidad y apoyar a una cosa que realmente puede ser muy útil en el futuro. Y espero que realmente la gente sea sensible a eso, ¿no? Y esto que empieza ahora pues dure mucho tiempo. Nada más. Yo por mi parte agradeceros no solo lo que había pasado hoy aquí a todos, sino también que hagáis posible este Media Lab. Para mí es una gran esperanza. Ojalá siga adelante. Muchas gracias a todos. Nos vemos luego. Gracias.